Pero bioquímica en sí, bioquímica va más allá de eso, ¿ya? Entonces bioquímica es como que, ¿por qué estudiamos bioquímica? En serio, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante y por qué es una de las materias de las ciencias básicas de nuestra formación? Como les digo, bioquímica ha llevado el proceso de entender el porqué de las cosas a más allá. ¿Qué quiere decir esto de irse a más allá? Significa que gracias a bioquímica se ha logrado relacionarlo con otros procesos dentro de nuestro cuerpo y también relacionarlos con procesos farmacológicos. Estos procesos farmacológicos, estos fármacos, o sea, mejor dicho, farmacología, estudió todos estos procesos bioquímicos que suceden dentro de nuestro cuerpo y así les hizo que estos procesos, algunos sean inhibidos, en el caso de algunos fármacos inhibitorios, otros procesos que sean aumentados, en el caso de algunos fármacos excitatorios, y otros procesos que sean como que regulados dentro del organismo. Y todos estos fármacos van a actuar a nivel celular y sobre todo a nivel de estos procesos que se realizan de metabolismo, ¿ya? Todos estos van a funcionar así. Y entonces eso radica esta importancia de saber sobre todo lo que es bioquímica normal. ¿Para qué? Para entender cómo es que funciona este fármaco y sobre todo cómo es la acción que está realizando en el organismo. Entonces bioquímica va a abarcar, va a ser una ciencia, como todas las demás, pero esta ciencia se caracteriza por ser una ciencia de aprender a través de tres métodos. La investigación, es decir, que todos los procesos que ahora conocemos tuvieron un largo proceso de investigación. Es decir, muchos científicos empezaron a preguntarse el porqué de las cosas. Y eso también es otro de los componentes de la ciencia del aprender, que es bioquímica, que es la curiosidad. No quedarse solo como que, sí, es que el cuerpo necesita que nos alimentemos y así obtenemos energía. Pero en realidad, o sea, todo este proceso desde la alimentación hasta obtener energía viene de varias reacciones químicas para que llegue a formarse esta molécula de ATP. No es que el cuerpo suceda así por así, sino que se da todo este proceso para así poder llegar a obtener esta energía. En este caso, por ejemplo, diciendo del ATP. Asimismo, ¿cómo más se aprende bioquímica? Se aprende dialogando, ¿ya? Bioquímica se aprende de esta manera, o sea, conversando entre ustedes y yo, llegando a estas conclusiones y sobre todo entendiendo el por qué suceden las cosas. No es necesario aprenderse todos los procesos metabólicos, todas las enzimas que participan, sino es necesario entender por qué se dio ese proceso metabólico y sobre todo qué pasos de ese proceso metabólico son necesarios para que se mantenga este equilibrio, ¿ya? Entonces iniciamos con la clase uno. La primera clase de bioquímica vamos a aprender sobre lo que son los carbohidratos, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el primer macrogrupo, por como les estaba explicando, de todos estos grupos que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estas 4 semanas. Los carbohidratos va a ser uno de los grupos quizá más importantes que se los tome en bioquímica metabólica porque estos van a ser los principales en dar energía a nuestro cuerpo, es decir, la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces, al hablar de carbohidratos, tenemos que iniciar primero entendiendo qué es metabolismo, ¿ya? Y el metabolismo nos va a decir que en sí va a ser un conjunto de reacciones químicas que se van a dar en el interior de la célula. Si recordamos conceptos básicos, el metabolismo va a tener dos procesos. Catabolismo, déjenme tipo también la pluma, ya. Catabolismo, que viene a ser el proceso de destrucción. ¿Qué significa ese proceso de destrucción? Que vamos a tener una molécula gigante, por así decirlo, y esta molécula gigante se va a empezar a dividir en moléculas más pequeñas hasta que el organismo capte estas moléculas y diga, sí, este deporte de esta molécula, por así decirlo, lo necesito para poder realizar dicha función. ¿Ya? Entonces, catabolismo es destrucción. De algo grande lo volvemos algo más simple o menos complejo. En cambio, anabolismo es el proceso contrario. Anabolismo quiere decir que de lo más simple y menos complejo, vamos a ir uniendo estas moléculas hasta llegar a un macro o algo más complejo. Porque el organismo, como les digo, a veces también va a necesitar de regresar a esto, es decir, de lo que estaba obteniendo ATP, de la glucólisis y todo, pueda que quiera regresar a glucosa, ¿ya? Más o menos para que me entiendan la clase de hoy. Estos dos procesos de aquí están íntegramente relacionados. ¿Por qué? Porque sin anabolismo no se puede hablar de metabolismo, por así decirlo. Y sin catabolismo tampoco se puede hablar de metabolismo.
Porque el metabolismo abarca estas dos cosas. Reacciones donde obtengas energía, reacciones donde pierdas energía. Reacciones donde obtengas energía y reacciones donde pierdas energía. Porque si no existiera esto, y pongamos el ejemplo que en el organismo se empezara solo a pierde energía, el cuerpo llegaría a debilitarse y por lo cual le llevaría a la muerte. Lo mismo, si solo obtenemos energía, obtienes energía, las células y todas las funciones de nuestro cuerpo van a estar sobreexcitadas, por así decirlo, y entonces el cuerpo también va a llegar a un estado de colapso, ¿ya? Nada, ningún extremo es bueno, ¿ya? Todo equilibrado para que se pueda realizar de mejor manera las funciones. Este metabolismo en sí es el traspaso de una sustancia X a otra sustancia. Como ya les decía, bien puede ser de una bien grande a dos más pequeñas o de dos más pequeñas a una más grande. Todos estos procesos metabólicos no se realizan de la nada, sino que necesitan de procesos de o energía que los empiece a activar. Y esta energía de activación es lo que les va a dar la característica de que puedan que sean procesos catabólicos o procesos anabólicos, dependiendo de si producen energía o pierden energía. ¿Ya? En este proceso de la energía de activación existen algunas cosas importantes. Una de estas cosas importantes va a ser esto de aquí, catalizadores o biocatalizadores. ¿Qué son estos catalizadores o biocatalizadores? Principalmente son enzimas o proteínas que hacen que esta energía de activación sea menor. ¿Y para qué hacen que esta energía de activación sea menor? Para que estos procesos se los realice de una manera más rápida y sobre todo sin llevar a un desgaste total de energía del cuerpo. Estos catalizadores o enzimas principalmente van a estar cumpliendo ciertos tipos de funciones. Muchas de estas tienen nombres propios de acuerdo a la función que están realizando, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, estos procesos de catabolismo y anabolismo son ganas o pierdes energía, ¿ya? ¿Qué es ganar o perder energía? Principalmente jugar con el ATP. Si recordamos conceptos también de primer semestre, el ATP va a ser una molécula que contiene energía. Nos dice la literatura que el ATP aproximadamente tiene 30.4 kilojoules de energía. ¿Qué quiere decir un kilojoule? Pues es la cantidad de energía que necesita, bueno, en este caso pongamos nosotros, que necesitamos nosotros para alzar 1 kilogramo de peso a 1 metro de altura. ¿Ya? Eso es un kilojoule. Imagínense entonces todo esto es lo que genera una molécula de ATP. Pero ¿cómo está estructurado este ATP? Este ATP, como su nombre lo dice, es una molécula de adenosín trifosfato. Tiene una base nitrogenada, adenosina, y tiene un grupo y 3 grupos fosfatos. Estos grupos fosfatos que componen la molécula van a ser de 2 grupos. ¿Ya? Y dos de estos grupos de alto, bueno, dos de estos grupos fosfatos van a ser fósforos de alta energía. ¿Qué quiere decir estos fósforos de alta energía? Que van a ayudar a producir esta cantidad de aquí, que es algo grande, o sea, es bastantísima la cantidad de energía que produce una molécula de ATP. Y estos dos fósforos de alta energía significa que el ATP puede dar gran cantidad de energía 2 veces. Y el otro fósforo, que es un fósforo inorgánico, este fósforo pues principalmente está sirviendo de enlace para poder unir la molécula de adenosina con los otros fósforos de alta energía. ¿Ya? Pilas con eso. Entonces tenemos 2 moléculas de fósforo de alta energía en la molécula de adenosín trifosfato. Y les decía, las reacciones anabólicas y catabólicas va a depender en sí si es que ganan o pierden energía. Cuando se produce energía, estas reacciones se van a conocer como reacciones exergónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente la variación de energía libre, que también ya lo vieron en primer semestre, va a ser negativo. Quiere decir que quedó una ganancia en la realización del proceso, ¿ya? Un ejemplo de esto, por ejemplo, va a ser la glucólisis, en la cual sí, ni bien queda, pero queda una ganancia de 2, ¿ya?
Reacciones endergónicas quiere decir que para realizarse estas reacciones dentro de la célula se va a necesitar cantidades de energía. ¿Qué quiere decir esto? Igual otro concepto de primer semestre, que la variación de la energía libre va a ser positiva, es decir, necesito energía para que se pueda realizar. Y existen otros tipos de reacciones también en nuestro organismo que se van a conocer como reacciones isoergónicas. En estas reacciones isoergónicas principalmente no existe ni ganancia ni pérdida de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la energía de activación va a ser igual a cero. ¿Y por qué es importante saber esto? Es importante saber porque las reacciones que pueden regresar, es decir, de un lado y se convierten, digamos, de algo grande a dos moléculas más pequeñas, o a su vez, de estas dos moléculas más pequeñas, regresan a ser esa molécula más grande, van a ser reacciones isoergónicas, ¿ya? Entonces, estas reacciones isoergónicas van a ser solo las únicas que pueden hacer este proceso en ambos sentidos, ¿ya? En cambio, las demás reacciones, tanto las exergónicas y las endergónicas, no van a poder realizar este proceso. ¿Por qué? Porque ya, como les digo, bien, se ganó energía y después ya no sabes qué hacer con esa energía, por así decirlo, y volver a lo que era antes, o a su vez se perdió energía. Y entonces al perder energía no tienes de dónde obtener energía para volver a lo que eras antes. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Para que me entiendan esto de cómo queda o gana, vamos a dibujarle en esta parte de aquí. Tenemos principalmente lo que son los sustratos y los productos. Para que sea una reacción exergónica, significa que, por ejemplo, en los sustratos tuvimos que gastar 2 ATPs, ¿ya? Pero en los productos ganamos 4 ATPs. Realizamos como que decir una resta sustratos menos productos y nos quedaría una diferencia de menos 2 ATPs. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el cuerpo ganó o se produjo energía en 2 ATPs. ¿Sí? Porque en los productos tenemos la mayor cantidad de ATPs. ¿Ya? Vamos al ejemplo contrario. Los sustratos se gastaron 4 ATPs. Y en los productos finales solo se obtuvo 2 ATPs. Igual restamos sustratos menos productos y obtenemos que hay una variación de 2 ATPs. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo perdió estos 2 ATPs, ¿ya? Porque no se produjeron en los productos la cantidad adecuada de ATPs que se utilizaron en los sustratos. Entonces el cuerpo tuvo que dar 2 ATPs. Y vamos con el último ejemplo. Los sustratos gastaron 2 ATPs. Y en los productos producieron 2 ATPs. Con la misma fórmula que estamos viendo, sustratos menos productos, significa que esto nos queda en cero. ¿Qué quiere decir esto interpretándolo así? Que no, el cuerpo no dio ni obtuvo ganancias de ATPs, porque los sustratos gastaron 2, pero a la vez los productos devolvieron esos 2. O sea, existe un equilibrio. Y esto, cuando existe este cero, se conoce como una reacción isoergónica, como les estaba diciendo, y estas van a ser las únicas reacciones del organismo que van a ser reversibles. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Van a confirmar en el chat. Sí, 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 no, no, no. O cuando haga preguntas, confirman todos los que escriben en el chat, ¿ya? Por favor. ¿Entendido? Ya. Ya listo. Muy bien. Continuemos, ¿ya? Pero como les decía, dentro del organismo existen estas sustancias de aquí, conocidas como enzimas, que van a ser estos catalizadores importantísimos dentro de nuestro organismo para poder realizar todos estos tipos de funciones. ¿Ya? Estas enzimas van a existir de diferentes tipos y sobre todo van a ser de acuerdo a la actividad que realice. Como vemos en este Smart App de aquí. Existen enzimas que se van a conocer con el nombre de óxido reductasas, ¿ya? Química normal del colegio y también en primer semestre, ustedes aprendieron que las reacciones de óxido de reducción sirven principalmente ¿para qué? Para producir energía, ¿ya? Entonces las enzimas encargadas de producir energía van a estar dentro del grupo de las óxido reductasas.
Muchas de estas van a tener nombres propios, ¿ya? Pero van a pertenecer a esta familia. Es como una familia grande que a la final tiene varios hijitos regados. Otras enzimas van a ser encargadas, en cambio, de transferir grupos químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a una molécula X le transfirieron un grupo fosfato de otra molécula X, ¿ya? Y formaron una molécula totalmente diferente. Estas enzimas encargadas de transferir grupos químicos como fosfatos, CH3, ya me acabo de ir el nombre ahorita. Bueno, todos los grupos químicos que se pueden transferir, propilos, metilos, todos ellos van a ser dados por estas enzimas de aquí, las transferasas. Pero ojo, las transferasas transfieren cualquier grupo químico a excepción del oxígeno. ¿Por qué no el oxígeno? Porque el oxígeno es utilizado en ciertas reacciones de oxidación. Y las reacciones de oxidación son principalmente dadas por las óxido-reductasas. Y como les decía, para poder producir energía. Las hidrolasas, como su nombre lo dice, van a estas, en cambio, a romper enlaces químicos del organismo. Y cuando rompes enlaces químicos del organismo, como su nombre le dice, hidrolasas van a necesitar de agua. Entonces, estas enzimas son las encargadas de reclutar agua para meterlo en una molécula y así, con esta capacidad de esta agua, poder romper la molécula en dos moléculas diferentes. ¿Ya? En cambio, las liasas, como dice, hacen un lío, por así decirlo. Estas también van a romper las moléculas, rompen las cosas, pero la característica de estas es que no utilizan ningún tipo de, o sea, no utilizan agua para realizar este rompimiento, sino que utilizan otras moléculas. Por ejemplo, ATP también pueden utilizar. Las isomerasas, en cambio, estas enzimas van a ser las encargadas de hacer procesos de isomerización. ¿Qué son estos procesos de isomerización? Estos procesos de isomerización son procesos en los cuales una molécula va a ser similar a la otra, solo que ha cambiado ciertos grupos químicos de orden. ¿Cómo es esto? Que ya les voy a explicar. Bueno, esto de isomerización les voy a explicar más luego cuando ya estemos viendo glucosa, entonces ya ahí les vuelvo a repetir esto, ¿ya? Y las ligasas, pues son principalmente, como su nombre lo dice, ligan algo, o sea, juntan algo, y por lo cual estas van a ser las encargadas de unir, como yo les decía, dos productos para formar otro, ¿ya? Entonces, estas participan en reacciones de condensación. ¿Qué significa condensar? Significa juntar, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? Solo son tipos de enzimas que ya después van a entender por qué de la situación. Es importante que sepan porque no se van a aprender todos los nombres de las enzimas, ¿ya? Entonces, dentro de este grupo, para aprender todo lo que es la degradación o el metabolismo de los carbohidratos, es importante también entender qué es una enzima alostérica. Y una enzima alostérica es aquella enzima que regula un proceso metabólico. ¿Qué quiere decir esto de regular un proceso metabólico? Que si esta enzima disminuye o aumenta o deja de funcionar, todo el proceso metabólico ya no se da. No todas las enzimas en nuestro cuerpo son enzimas alostéricas. Hay enzimas específicas dentro de cada uno de estos procesos de degradación o síntesis de ciertas sustancias. Por ejemplo, la degradación de la glucosa, y vamos a ver cuál es la enzima alostérica, que hace que este proceso funcione. Y si es que esta deja de existir o es inhibida, como por ejemplo algunos fármacos inhiben algunas enzimas alostéricas, lo que hacen es principalmente, no, ese proceso ya no funciona. Ya no funciona, ya no funciona, y por lo cual todo el proceso, así las demás enzimas estén todas funcionando, por esta enzima de aquí, el proceso deja de realizarse. Ahora sí, ¿cuál es la nomenclatura de una enzima? Y qué es importante entender esto. Principalmente todas las enzimas van a acabar en asa. Todas. Es la terminación. El sufijo asa. ¿Ya? Luego de eso, ustedes tienen que, cada vez que están viendo un proceso metabólico, tienen que preguntarse, ¿dónde está actuando la enzima? Y eso va a ser lo que va a ir primerito en el nombre de la enzima. Literal, ¿dónde está actuando la enzima? Hay pocas expresiones que las enzimas tienen nombres propios, como ya lo vamos a ver. O sea, ya ahí sí les deben aprender esos nombres propios, pero de ahí la mayoría reciben el nombre en el lugar que están realizando la acción. Entonces, como en el ejemplo que tenemos aquí, que es una parte del ciclo de Krebs que vamos a ver en la próxima clase, tenemos que esta enzima está actuando en el paso del isocitrato al alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Estamos hasta ahí. Entonces ya, muy bien, entonces capaz que esta enzima se puede llamar alfa-cetoglutarato o isocitrato, ¿verdad? Porque tenemos dos opciones, porque ahí está actuando la enzima en medio de las dos.
¿Qué se hace para saber en realidad cuál es el nombre y qué está haciendo la enzima y por ende ponerle ya el nombre completo, es decir, nombre y apellido? Se hace la pregunta, ¿qué está haciendo la enzima en este proceso? Si ustedes analizan la imagen de acá abajo, y ya vamos a ver también de los NADs y los NAD reducidos, están viendo que este NAD está obteniendo hidrógeno. ¿Sí? ¿No sé? ¿Y de dónde vienen estos hidrógenos? Ah, es que estamos viendo que este isocitrato está perdiendo hidrógenos. Si nosotros contamos acá, tenemos uno, 2, 3, 4. Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Significa que estaba perdiendo hidrógenos, ¿verdad? Entonces, significa que algo le pasó al isocitrato. Muy bien, entonces, ¿dónde está actuando esta enzima? En el isocitrato, porque el isocitrato está perdiendo hidrógeno. ¿Y qué está pasando en el isocitrato? Valga la redundancia, está perdiendo hidrógenos para volverse alfa-cetoglutarato. Ah, muy bien. Entonces, con la mnemotecnia que estamos aprendiendo, significaría que la enzima se debería llamar isocitrato, porque está actuando en el isocitrato, y el proceso que está haciendo es una deshidrogenación. ¿Por qué? Porque está perdiendo hidrógenos. Entonces se iba a llamar, cuando pierdes hidrógenos, lleva el nombre de deshidrogenasa. ¿Qué significa esta función? Perder hidrógenos. Entonces esta enzima va a tener este nombre de aquí, isocitrato deshidrogenasa. Es la nomenclatura general. Claro que en los libros ustedes pueden leer otros nombres, o sea que tienen lo mismo, sino que les complican un poco más, como que isodeshidrogenasa del citrato y así. Pero que ustedes pongan o sepan que se llama isocitrato deshidrogenasa, están hechos, porque ese es el nombre de la enzima. Y está esta enzima explicando qué está sucediendo en este proceso metabólico. ¿Ya? ¿Entendieron esta parte de aquí? Confirme. Ya, muy bien. Ahora sí, luego de que ya entramos a la introducción, o sea, ya aprendimos un poco del catabolismo, del metabolismo y todo esto, que es importante, o sea, esto de aquí va a servir para todos los procesos que vayamos a ver en las clases futuras y es por eso que esta introducción era muy necesaria, ¿ya? Ahora sí, vamos a iniciar ya con el grupo que nos corresponde estudiar el día de hoy, que son estos de aquí, los carbohidratos. ¿Por qué se estudian los carbohidratos? Y sobre todo como el primer grupo, principalmente porque es un grupo fácil, hablando químicamente estructurado, y sobre todo porque es el grupo más importante dentro de la obtención de energía del organismo para realizar los procesos básicos de vida, ¿ya? Es decir, la homeostasis que existe dentro del mismo. Estos carbohidratos en sí van a ser macronutrientes o macromoléculas. Y estas macronutrientes o macromoléculas van a estar constituidos principalmente por tres elementos químicos importantes. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Van a constituir estos grupos de los carbohidratos. Estos grupos de estos carbohidratos tienen gran cantidad de grupos OH. ¿Ya? ¿Y por qué tienen gran cantidad de grupos OH? Porque estos carbohidratos vienen a ser derivados de aldehídos y cetonas. Estos grupos de aldehídos y cetonas ya los aprendimos en el colegio y todo, entonces es como que ya, los aldehídos y las cetonas tenían estos constituyentes. Y al tener estos dos grupos, aldehídos y cetonas en sus moléculas, estos carbohidratos reciben un nombre especial que se conoce como polihidroxialcoholes. ¿Ya? Polihidroxialcoholes. Ya. Disculparán que estoy escribiendo con el teclado porque no tengo ahorita el para escribir. Los polihidroxialcoholes, como su nombre lo dice, polihidroxialcoholes, muy bien. Significa que tiene gran cantidad de grupos hidroxilos que posiblemente vinieron de la derivación de alcoholes. ¿Ya? Recuerden que las cetonas, los aldehídos y los alcoholes tienen gran cantidad de grupos OH, en especial los aldehídos y los alcoholes. Sino que los alcoholes tienen como que en la última parte de su molécula y en cambio los aldehídos en los carbonos secundarios. ¿Ya? Estos carbohidratos van a también a estar divididos en diferentes grupos. Los más importantes de estos grupos, es decir, la división que están viendo ustedes en las diapositivas, va a ser de acuerdo a la estructura, es decir, a cuántos carbohidratos estén formando esa estructura. Iniciando por los más básicos, que son los monosacáridos y los que nos va a interesar en todo lo que es el proceso metabólico, va a ser en sí la unidad funcional. ¿Qué quiere decir esto de la unidad funcional? Que estos monosacáridos son los que van a estar estructurando
otras moléculas de mayor complejidad. Y el más importante monosacárido que vamos a tener va a ser la glucosa. Que de hecho de este se van a derivar varios disacáridos, oligosacáridos, polisacáridos, en base a esta glucosa. Como su nombre lo dice, disacáridos significa dos. ¿Qué quiere decir esto de disacáridos? Pues principalmente significa que tenemos dos moléculas o dos moléculas, por ejemplo, de glucosa. También hay otros monosacáridos como la lactosa, la maltosa. Entonces significa que, por ejemplo, se puede unir una glucosa más una maltosa, o una glucosa más una fructosa, o una glucosa más otra glucosa, más o menos así. ¿Para qué? Para formar estos disacáridos. Disacáridos, como le digo, la unión de dos monosacáridos. Los oligosacáridos son principalmente conocidos porque de estos se unen de 3 a 10 moléculas de monosacáridos. ¿Qué quiere decir? Que se unen de 3 a 10 glucosas, o entre estas se unen, yo qué sé, 5 glucosas y 5 sacarosas, o 5 glucosas y 5 manosas. En fin, todos los monosacáridos se pueden unir hasta 10. Cuando se unen hasta 10, van a recibir el nombre de oligosacáridos. ¿Ya? Y en cambio los otros, los poligosacáridos, los polisacáridos, los polisacáridos, pues son moléculas que van a estar constituidas de más de 10 moléculas de monosacáridos. Y en el cuerpo vamos a tener algunos ejemplos de estos polisacáridos también, que ya los vamos a un poco analizar, ¿ya? Como les decía, la glucosa va a ser el monosacárido más importante y el que nos va a servir en todo este proceso de metabolismo. Déjenme anotar unas cositas. Ya está. Esto también. Para no olvidarme nada. Ya. ¿Listo? Entonces, hasta ahorita eso es lo más importante. Los poligosacáridos, pues principalmente también se van a encontrar dentro del organismo, y estos poligosacáridos, pues van a estar realizando algunos tipos de funciones. Por ejemplo, muchos de estos se van a estar uniendo para formar como que reservas dentro del músculo, como el glucógeno, dentro de lo que es, por ejemplo, las plantas del almidón, es otro ejemplo de poligosacárido. En fin, todos estos cumplen ciertas funciones. Porque, como digo, el glucógeno lo que va a hacer es una función de almacenamiento de energía para cuando el cuerpo así lo necesite. ¿Ya? Ahora sí, veamos esto del isomerismo para que todo quede claro cuando se esté hablando de reacciones de isomerización dentro de los procesos metabólicos. Isomerismo, como les decía, son reacciones de espejo. ¿Pero qué significa esto de reacciones de espejo? Pues significa esto de aquí. Si analizamos la figura de al lado, tenemos que, por ejemplo, en la molécula de aquí, tenemos la glicerosa o un gliceraldehído, ¿ya? ¿Qué tiene de característica este gliceraldehído? Ah, muy bien, tiene 3 carbonos, ¿sí, no es cierto? 3 carbonos, ¿ya? Tiene uno, dos grupos OH, dos OHs, y tiene un grupo oxígeno. Y lo demás se llena con hidrógenos, como saben. Pero este tiene la característica que el carbono secundario se encuentra al lado izquierdo, ¿ya? Como se encuentra al lado izquierdo este carbono secundario, se va a conocer por esto, como lo dice aquí mismo, el gliceraldehído, ¿ya? ¿Qué sería un isómero en este caso? Significaría que esta molécula va a contener la misma cantidad de átomos, es decir, 3 carbonos. Ah, sí, la de al lado tiene 3 carbonos. Dos OHs. Uno, dos OHs, ¿verdad? Un oxígeno. Ah, acá está el oxígeno. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Como ustedes pueden ver, en el carbono secundario, el OH cambió de lado. ¿Ya? Cambió de lado. Y por lo cual cambió la estructura conformacional de esta molécula. Y la estructura conformacional de esta molécula ya se llamó gliceraldehído, pero le pusieron una D adelante, si ven como en el ejemplo de aquí. Y al poner esta D adelante, por así decirlo, ya significa que el OH del carbono secundario se ubicó en lo que sería la parte derecha de la molécula. Ese es un ejemplo de isomerismo que existe entre los gliceraldehídos. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber de estos isomerismos porque, como les digo, la estructura de la molécula cambia en sentido, pero, por ejemplo, en peso molecular, en constitución de átomos y en todo se sigue manteniendo igual. Pero ya por haber cambiado este OH de lugar, por ejemplo, en este ejemplo, la función y sobre todo las actividades que realiza esta molécula ya no son las mismas. ¿Ya? Lo mismo de aquí, por ejemplo, esto es lo más importante porque es la glucosa.
la L-glucosa y la D-glucosa. Como ustedes pueden ver, ¿cuál es el que cambió en estos de la L-glucosa y la D-glucosa? Pues son principalmente el OH del carbono 5. En la L-glucosa, todo se mantiene igual. Como ustedes pueden ver, hasta el carbono 4 y hasta el carbono 4 es lo mismo. En el carbono 5, lo único que cambió es el OH. Para hacer L-glucosa está en el lado izquierdo y para hacer D-glucosa está en el lado derecho. Y entonces es lo mismo, es decir, tiene la misma estructura. De hecho, el peso de esta molécula va a ser 180 miligramos, es decir, un mol de glucosa 180. Y entonces ambos están a la misma, con el mismo peso molecular. Pero está cambiando su estructura solo por haber cambiado este OH. Y al hacer esto, no es como que sucede así por así. Aquí es donde actúan estas enzimas que les estaba diciendo que se conocen como isomerasas. ¿Qué quiere decir esto? Que transfieren un grupo al otro lado de la molécula. Y así ya les dan una constitución diferente y por ende también les dan características muy diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos estos epímeros de glucosa. ¿Qué son epímeros? Son moléculas que tienen la misma cantidad de átomos, pero que ya reciben nombres diferentes por la estructura o por la conformación de estos OH que les digo que están alternándose, ya sea bien a la derecha o bien a la izquierda. Aquí tenemos la alfa de glucosa, o la glucosa que vamos a tratar todas las clases en sí, glucosa. Como ustedes pueden ver, los OH están aquí y están aquí, o sea, están en la parte inferior, por así decirlo, de las moléculas estructurales o los anillos, que son moléculas ya estructurales que así se encuentran en el organismo. Y asimismo, tenemos que el alfa de galactosa, solo ves que tenemos el cambio acá arriba. Este cambio que se da aquí del OH, el cambio del OH se da principalmente, ya con este cambio de aquí, se da ya que la molécula se cambió por completo en su estructura y conformación. Y lo mismo acá, ven que tenemos en la galactosa y en la fructosa, tenemos el OH en la parte inferior, y solo con cambiarle este OH a la parte interior de la molécula, en este caso, es decir, cambiarle de un lado al otro, ya se cambió la estructura. Y ya no es ni galactosa ni glucosa, sino es manosa. ¿Ya? Todas las estructuras que ustedes están viendo contienen 6 carbonos en su estructura, contienen la misma cantidad de OHs, contienen un oxígeno, contienen la misma cantidad de hidrogeniones, pero por el cambio de este OH, estos ya no son la misma molécula. Ya se conocen como epímeros, que quiere decir que ya se cambió toda la conformación de esta molécula. Y aquí los 3 ejemplos más claves de lo que son los monosacáridos más importantes, que son la glucosa, la galactosa y la manosa. Y como ustedes pueden ver, tienen la misma. Es decir, todos pesan 180. Pero la estructura que ustedes pueden ver aquí, la estructura química, ya es muy diferente. Y aquí tenemos otra. O sea, también se puede existir este tipo de isomerización. ¿Qué pasa en este tipo de isomerización? Pues en este tipo de isomerización, lo que ustedes están viendo son los piranos y los furanos. ¿Qué quiere decir esto de pirano y furano? Como ustedes pueden ver en la parte de arriba del gráfico, un pirano es una estructura compuesta por 6 lados, por así decirlo. Y en cambio, en los furanos son estructuras químicas compuestas por 5 lados. La glucosa piranosa, como vemos aquí, es la glucosa normal, que nosotros siempre vamos a ver. Pero esta glucosa también se puede isomerizar en su forma furanosa, que sería la parte de aquí, que ya tiene 5 carbonos. Diré 5 carbonos formando esta estructura y dos carbonos salidos de esta estructura. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos los otros carbonos. Esta forma de piranosa y furanosa de la glucosa es importante también porque va a ser un proceso en el cual cambia su estructura, como les digo, la que está formándose en los puentecitos y todo para poder formar ciertos tipos de enlace, cambie radicalmente. Y al cambiar esto de radicalmente, significa que así tenga el mismo peso atómico. Y vuelvo y repito, la función que está realizando esta otra molécula va a ser totalmente diferente. Entonces, cuando ustedes escuchen furanosa, significa que esta glucosa tiene 2 carbonos salidos de todo el anillo que está formando, y el anillo está formado por 5 lados en este caso. Y en cambio, en la glucosa piranosa está formándose por un anillo que está constituido ya prácticamente por los 6 lados de carbono. ¿Ya? Claro que aquí le saca el carbono arribita, es solo para dar a notar que aquí estaba el carbono, ¿ya? Sino que es para poder hacer los enlaces. ¿Ya?
Listo. Luego de haber entendido, ¿entendieron isomerismos? Confirme para confirmar. Ya. Sí, sí, sí. Listo, entonces continuemos, ¿ya? Cállate, Cris. Estamos 52. Faltaron 10 después. Dormidos. Ya, continuamos. Ahora sí, como les decía, en la alimentación de nosotros mismos, nosotros no es que comemos glucosa, no, ¿verdad? O no comemos manosa, o no comemos sacarosa, o no comemos, bueno, sacarosa sí, no, perdón, no comemos glucosa, no comemos lactosa, no comemos fructosa, maltosa, no comemos eso. Nosotros comemos, valga la redundancia, comida. Y esta comida es la que se encuentra todos estos macronutrientes que estamos hablando. Y este proceso de obtención de estos, en este caso, monosacáridos de la digestión, es decir, de lo que nosotros alimentamos, incluye también asimismo un proceso que se debe entender, ¿ya? ¿Cómo es este proceso? Como ustedes pueden ver en el gráfico donde estoy haciendo de rayar, tenemos que a nivel de la boca comemos algo, por ejemplo un pan, ¿ya? Ah, ya comemos hamburguesas. Ya empezamos a comer, comer, comer el pan y este pan se empieza a mezclar con la saliva. Como ustedes saben, entonces el proceso de masticación mezcla con ciertas sustancias que tiene la saliva. Y en la saliva se va a encontrar principalmente una enzima que va a ser la enzima amilasa salival, que va a ser secretada principalmente por lo que es las glándulas salivales. ¿Cuál es la función de esta amilasa salival? Pues es principalmente empezar a destruir los polisacáridos a moléculas más pequeñas, en este caso, por ejemplo, lo que son los oligosacáridos. Y como podemos ver en la parte de acá, trata ella de destruir lo que es el almidón, la glucosa, que se obtiene, el glucógeno, perdón, que se obtiene en el rata de la alimentación. Y ya entonces, en este bolo alimenticio que se forma, pasan al estómago ya constituido como oligosacáridos. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos el almidón y todo, y baja, y pasa por el esófago y todo, y llega al estómago. En el estómago, estas moléculas del almidón y todo van a ser encontradas por otras sustancias de nuestro organismo. ¿Cuáles son principalmente estas sustancias? Por ejemplo, he secretado lo que es la amilasa pancreática y todo esto. Entonces, esta amilasa pancreática principalmente lo que hace también es seguirle degradando más. A las que no se degradaron con lo que es la amilasa salival, con la amilasa pancreática la sigue degradando más a oligosacáridos. ¿Para qué? Para que las demás enzimas puedan actuar sobre estos oligosacáridos, los destruirlos en moléculas más pequeñas y así puedan ser absorbidos en el intestino y llevados al torrente sanguíneo, al lugar donde el cuerpo los necesite. Entonces, esta amilasa pancreática, por ejemplo, en el dibujo que estamos viendo acá, dice que eso del almidón se va a degradar en maltosa. ¿Ya? La maltosa, como ustedes saben, les había dicho, ya en sí también va a ser como que constituido por dos moléculas disacáridos, principalmente la maltosa, ¿ya? Es un disacárido. Y esta maltosa tiene la característica de que, gracias a estas enzimas y a otras enzimas que llevan el nombre de la sustancia que están destruyendo, por así decirlo, como podemos ver, por ejemplo, la maltosa es destruida por la maltasa en el intestino delgado, cuando ya pasan del estómago al intestino delgado, y entonces esta maltosa se transforma en glucosa. Listo, tenemos glucosa, que es lo más importante. La lactosa, por ejemplo, la lactosa es destruida por la lactasa. Les digo, solo la función que hace la enzima acabándole con asa, ¿ya? ¿Qué hace la lactasa? Destruye la lactosa. Y la lactosa, pues principalmente lo que está haciendo va a la galactasa, ¿ya? La maltosa, ya habíamos hablado, la sacarosa también inicia con este proceso de destrucción gracias a las sacarasas y se transforman principalmente en fructosa y glucosa. Asimismo, también vamos a tener las trialasas que van a destruir las trialosas, que en fin son grupos químicos que están constituyendo también lo que son los carbohidratos. Y así tenemos ya la glucosa, ¿ya? Que es lo más importante. Dentro de nuestro organismo, todas las sustancias obtenidas de la alimentación y sobre todo que sean carbohidratos van a ser convertidos en lo que es glucosa, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque en nuestro organismo la glucosa puede ser absorbida a nivel intestinal
y sobre todo cuando son absorbidas en nivel intestinal, y ya sea bien por difusión facilitada, porque la glucosa tiene esa capacidad de atravesar a través de las células que conforman el intestino y llegar al torrente sanguíneo, o a su vez también de lo que es por transporte activo o por canales. En este caso hay un canal de glucosa sodio, si no estoy mal, que vamos a ver en la siguiente imagen. Esto sucede en el organismo, tal como les había explicado. Vamos, comienza la digestión, actúa la amilasa salival, se produce el bolo alimenticio pasa al estómago. En el estómago, esta amilasa salival también es inhibida, como aquí lo dice, gracias a que el pH del estómago puede inactivar esto, gracias a que el pH gástrico, el jugo gástrico, es altamente ácido debido a la gran cantidad de ácido clorhídrico que se encuentra dentro del estómago, producido principalmente por las células parietales. Y este pH bajo pues hace que inactiva todo esto y lo transpira y lo manda ya, todo este bolo alimenticio lo manda a lo que es el duodeno. En el duodeno también se continúa con lo que es la digestión de estos carbohidratos, principalmente ya los oligosacáridos. Y estos oligosacáridos en el duodeno pues también van a ser destruidos gracias a esta de aquí que les había dicho que era la amilasa pancreática secretada en el duodeno. Luego de pues estos oligosacáridos se van a dividir en diferentes moléculas más pequeñas, disacáridos principalmente, por ejemplo, también trisacáridos como la maltriosa, la maltosa, que como les dije que era un disacárido, y aquí van a estar funcionando las moléculas que vimos anteriormente, es decir, las enzimas que vimos, y estas lo que van a hacer es principalmente empezar a descomponer estas de aquí. Y cuando los empiezan a descomponer, como podemos ver aquí, por ejemplo, tenemos que ya se descompone en glucosa y galactosa, que se descompuso la lactosa, que también se obtuvo de lo que es el proceso de alimentación. O la sacarosa, como les decía, que también se va a descomponer en glucosa y fructosa, gracias a las enzimas sacarasas, ¿ya? Todo este proceso que está realizando el organismo de descomposición lo hace principalmente para que estos monosacáridos que se están obteniendo aquí ya son monosacáridos, es decir, una molécula constituida por un solo tipo de carbohidrato, en este caso ya sea glucosa, galactosa, fructosa, en fin. Y estos monosacáridos pueden ingresar a al torrente sanguíneo, perdón, a través de un transporte activo secundario, como les he dicho, un transporte activo, en el cual la glucosa sea transportada con sodio, ¿ya? Ese es un tipo de transporte activo. O a su vez, como les decía, puede moverse también la glucosa a través de la difusión facilitada en la cual la glucosa atraviesa la membrana de las células plasmáticas apicales que se encuentran en el epitelio intestinal, es decir, en todo lo que recubre el intestino delgado, y así ingresan a lo que es el líquido intersticial y por ende, después del líquido intersticial, por principios de osmolaridad y todo, ingresan a lo que es el capilar sanguíneo. Y en el capilar sanguíneo, esta glucosa o estos monosacáridos, especialmente la glucosa, como les digo, es distribuida a ciertas partes del organismo donde van a ser necesitadas. ¿Dónde van principalmente esta glucosa? Principalmente va al hígado, a almacenarse en lo que es el tejido adiposo también y al músculo, ¿ya? Luego, cuando ya estemos viendo en la otra clase lo que es principios de alteraciones metabólicas y diabetes, ahí les explicaré un poco más de qué es lo que hace que absorbe la glucosa, dónde va la glucosa y sobre todo cuáles son las enzimas y hormonas que participan en estos procesos, ¿ya? Pero ahorita que se queden hasta aquí, está bien. ¿Ya? La glucosa dentro del torrente sanguíneo puede funcionar o irse a tres medios, principalmente. Claro que puede irse a más medios más, pero la glucosa puede, bien, reservarse para cuando el cuerpo necesita energía. Y esto, pues, esta reserva se lo hace principalmente cuando se convierte en glucosa o cuando se vuelve almidón o sacarosa. Pero principalmente es esto de aquí, glucógeno. En forma de glucógeno, la glucosa se almacena para cuando el organismo lo necesite, es decir, necesite tomar esta energía y así poder volver a producir ciertas funciones dentro del organismo. Esta glucosa ya vamos a ver que se puede degradar. Cuando el cuerpo necesita energía, pues va a seguir esta vía de aquí, la vía de la oxidación de las pentosas fosfato, que quiere decir la glucólisis, y esta glucólisis, pues principalmente va a llegar a formar la glucosa a piruvato, que es lo que vamos a ver hoy, glucólisis, ¿ya? Y asimismo también esta glucosa puede tomar otra vía alternativa, que va a ser también una vía de oxidación, en la cual esta vía de oxidación va a formar lo que es la ribosa 5-fosfato,
Y esta ribosa 5-fosfato va a ayudar en lo que son la formación de ácidos nucleicos, ¿ya? Que también vamos a verlo al final de este curso. Vamos ahí. Esto sucede principalmente en lo que es el metabolismo de los carbohidratos. Como ustedes pueden ver, se llama glucólisis, la degradación de la glucosa para llegar a formar piruvato. Hasta ahí se llama glucólisis, ¿ya? Esta glucólisis en sí, hasta la formación del piruvato, recibe un nombre especial. Se llama glucólisis de Ender-Mayer-Hoppe, por quien lo descubrió específicamente. Y como ustedes pueden ver, tiene principalmente dos pasos, ¿ya? Que la glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato, que esto es importante y ya les voy a explicar por qué. Y esta glucosa 6-fosfato después se divide en dos moléculas. Recuerden que la glucosa tiene prácticamente 6 carbonos y se divide en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, conocidos como gliceraldehídos. Y estos gliceraldehídos después se sigan procesos así de transformación, es decir, pérdida de ciertas sustancias, obtienen otras sustancias, para poder llegar a formar piruvato, que es lo que les decía que hasta aquí llega la glucólisis de Ender-Mayer. Al llegar al piruvato, todos estos procesos que están viendo aquí se van a realizar en lo que es el citoplasma, ¿ya? Todos los procesos se realizan dentro de lo que es el citoplasma. Y aquí de aquí el piruvato puede tomar dos vías, ¿ya? Una vía en la que no se utilice energía, o sea, en este caso, mejor dicho, oxígeno, ¿ya? No utilice oxígeno este piruvato, o la vía en la que utilice oxígeno y quiera decir que este piruvato ingrese a la mitocondria de la célula y cuando ingrese a la mitocondria y empiece a utilizar oxígeno, pase a otra vía. Esta vía que ya la vemos en la siguiente clase, que es de la descarboxilación oxidativa para llegar al ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs obtener más energía todavía. Generalmente al cuerpo le conviene obtener esta cantidad de energía de aquí, que da el ciclo de Krebs. Porque al final de todo esto, es decir, desde la glucosa 6-fosfato, y si toma la vía con oxígeno, por así decirlo, y llegar al ciclo de Krebs, luego de hacer todas las pérdidas y ganancias de ATPs, va a tener una ganancia neta de 32 ATPs, ¿ya? Pero en cambio, si toma la vía de lo que es la vía anaerobia, es decir, sin utilización de energía, sin utilización de oxígeno, perdón, lo que va a suceder es que a la vía del lactato va a formar ácido láctico y solo va a generar 2 ATPs. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, la diferencia es abismal, de 30 ATPs. Y al cuerpo, siempre que esté realizando algún proceso de metabolismo o sobre todo esté necesitando de energía, siempre le va a convenir irse por la vía del oxígeno, es decir, para así obtener la mayor cantidad de energía posible. ¿Ya? Dentro de todo este proceso de aquí, les decía que la glucosa está en el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? La glucosa está en el torrente sanguíneo y esta glucosa, gracias a ciertas hormonas como la insulina y otras que empiezan a activar lo que es genómicamente a las células, esta glucosa va a ingresar a las células que lo necesiten. Por ejemplo, vamos a los hepatocitos, por ejemplo. Al ingresar esta glucosa aquí, esta es rápidamente fosforilada. ¿Qué quiere decir esto? Que de ser solo glucosa pasa a ser glucosa fosfato. Y como este fósforo se va a pegar al carbono 6 de esta molécula de 6 carbonos, es que va a recibir el nombre glucosa 6-fosfato. ¿Por qué hace este proceso de fosforilación esta glucosa? Porque cuando ya se une a un fósforo, esta ya no puede abandonar la célula. Mientras no se elimine el fósforo, esta ya no puede abandonar la célula. Y entonces el organismo hace esto para mantener a la glucosa dentro de la célula y que ésta no esté circulando en el torrente sanguíneo, haciendo de alterar los principios de osmolalidad y sobre todo haciendo este desbalance que exista entre solutos y solventes dentro del torrente sanguíneo. Y ya después, cuando ya veamos diabetes, vamos a ver que todo este proceso está alterado y es por eso que empieza a producirse la sintomatología de la diabetes. ¿Ya? Dentro de este proceso de la transformación de la glucosa a la glucosa 6-fosfato, va a participar también lo que es una enzima. Y esta enzima tiene la característica especial de que va a ser una sinasa, ¿ya? ¿Por qué es una sinasa? Esta sinasa es como decir una hija de esta gran familia que les decía que era transferasa. Las transferasas, recuerden, cuando estábamos viendo, decíamos que las transferasas van a transferir principalmente un grupo químico a otra molécula, a excepción del oxígeno, como habíamos visto. Entonces, esta transferasa
lo que va a hacer principalmente es transferir un grupo fosfato. ¿De dónde lo obtiene este grupo fosfato? Este grupo fosfato lo va a obtener de una molécula de ATP. Pues aquí tenemos un ATP. Y aquí tenemos principalmente que dejaría, si ya pierde una molécula, o sea, pierde un fósforo, este ATP, se volvería ADP, ¿no es cierto? Es decir, adenosin difosfato. Como ustedes pueden ver, aquí se utilizó prácticamente un fósforo de alta energía para que este se vaya y se una a la glucosa y en la glucosa ya se quede glucosa 6-fosfato. Aquí se transfirió un grupo químico, por lo cual debería llamarse transferasa cuando se transfiere un grupo químico del ATP. Pero aquí hay esta característica, como les digo, que a veces existen subfamilias, que cuando se transfiere un grupo de energía, en este caso del ATP, bueno, del ATP, del ADP también, del GTP, pues principalmente estas enzimas que transfieren grupos del ATP a otra molécula se van a conocer con el nombre de sinasas. Y muchas de esas van a tener, bueno, sinasas en sí y de acuerdo al lugar donde estén actuando, van a recibir el nombre en específico. Y ya lo vamos a ver también. Entonces, pilas con esto. Entonces, cuando se transfiere un grupo ATP y se vuelve ADP y el fósforo quedó en la molécula, van a ser sinasas, ¿ya? No es lo mismo que ya vamos a ver también que cuando el ATP da energía, pero el fósforo se libera, eso ya no se llama sinasa, sino la sinasa es cuando se transfiere un grupo fosfato a otra molécula, ¿ya? Hasta ahí. ¿Sí? Ya, listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O el chat, pueden activar el micrófono en caso de que no quieran escribir. O no quieran hablar, entonces hablen por el chat. Lo siento, Chris, no vi tu mensaje. Déjame ver. No nos dices nada. Hola, Chris. Ya. Sigamos. Ahora sí. Como les decía, todo este proceso de aquí, desde la glucosa 6-fosfato, mejor dicho, desde la glucosa hasta llegar al piruvato, se va a conocer como glucólisis de Ender-Mayer-Hoff. ¿Qué quiere decir esto? En esta glucólisis de Ender-Mayer-Hoff se va a crear también un proceso de obtención de energía. Los sustratos van a tener 4 ATP, ¿ya? Y se va a gastar, esperen aquí, déjenme borrar todo por aquí, ¿ya? Vamos a tener 4 ATPs, de los cuales se van a gastar 2 ATPs, y por lo cual este proceso de Ender-Mayer-Hoff va a darnos un total de 2 ATPs, ¿ya? Pilas con esto. Ya después vamos a hacer una tablita en la próxima clase cuando ya veamos ciclo de Krebs, en donde vamos a explicar cada uno de estos, ¿ya? Entonces, hasta ahorita sabemos que este proceso nos va a dar 2 ATPs, ¿ya? Luego, como les decíamos, si se va por acá para lactato, 2 ATPs más de producto total, porque igual va a existir esta ganancia y pérdida, como vimos de las reacciones exergónicas y endergónicas. Y si se baja para este proceso de acá, nos va a dar 32 ATPs al final, ¿ya? Igual ya vamos a ver cómo es que se obtiene toda esta suma de ATPs en la próxima clase. Esto sucede. Chuta, Diosito, ¿y ahora qué hago con todo esto que está aquí? Pues principalmente, todo este proceso que están viendo ustedes es el proceso desde la degradación de la glucosa que obtuvimos ya de la absorción intestinal hasta llegar a formar la molécula de piruvato. Y entonces son 10 pasos que debemos aprender. ¿Y ahora cómo me aprendo esto? De hecho, es el proceso más fácil en comparación a los demás procesos que vienen después. Vamos a ir analizando paso por paso y en realidad no hace falta aprenderse ciertos pasos, sino prácticamente son necesarios aprenderse 3 pasos. ¿Ya? ¿Por qué estos 3 pasos? Porque estos 3 pasos son los pasos irreversibles de este proceso. ¿Qué significan estos 3 pasos irreversibles? Significa que debido a estos 3 pasos que existen, no se puede regresar de piruvato a glucosa siguiendo este camino. Sí se puede volver después a formar glucosa, pero estos 3 pasos de aquí van a ser totalmente diferentes. Incluso uno es más largo que los otros, ¿ya? En cambio, estos pasos de aquí, que son reversibles, significa que para llegar de glucosa a piruvato es el mismo proceso, la misma enzima. Y para volver de piruvato a glucosa, en el proceso contrario, es igual, el mismo proceso y actúa la misma enzima, ¿sí? Vamos con el primero que ya habíamos hablado. La primera que tenemos aquí era la glucosa. Estaba siendo absorbida y se encontraba en lo que era prácticamente ahorita el plasma sanguíneo.
Como ustedes pueden ver, esta glucosa va a pasar a lo que es la glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Vamos con las enzimas de arriba. La enzima de abajo no le tomen en cuenta porque, como les digo ahorita, eso es para cuando quieres volver de piruvato a glucosa. En el caso de aquí, como ustedes pueden ver, las enzimas de arriba tienen la terminación sinasa. Sinasa, sinasa. ¿Sí? ¿Por qué tienen esa terminación? Porque como estamos viendo, tenemos una molécula de ATP y se volvió una molécula de ADP. Y este fósforo que se perdió de aquí de ese ATP se fue y se colocó en el sexto carbono de la molécula de glucosa. ¿Sí? ¿Por qué tenemos aquí dos enzimas y no solo una? Porque aquí tenemos principalmente que en todo el organismo, es decir, en todas las células, va a existir esta de aquí, que se conoce como glucosinasa. ¿Ya? Es la que se va a encontrar principalmente en todo el organismo. Pero asimismo, el hígado, al ser el mayor catabolizador de la glucosa, vamos a tener otra enzima que le va a ayudar también a esta función. Y esta enzima se va a conocer como la exocinasa. ¿Ya? Es por eso que están esos dos nombres, es decir, porque en el hígado actúan las dos. Y en los demás tejidos, como el tejido muscular y todos los demás, actúa la glucosinasa. Entonces, ya cuando tenemos ese traspaso a glucosa 6-fosfata, pues también tenemos que, por ejemplo, del glucógeno que les decía que era lo que almacenaba la glucosa, es decir, para cuando el cuerpo lo necesite, en caso de que el cuerpo ya no detecte todo esto de acá, empieza a utilizar sus reservas de glucógeno. Y al utilizar sus reservas de glucógeno, pues principalmente también se da como que todo un proceso metabólico que igual ya lo explicaremos después, pero este proceso metabólico llega a formar glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato le sucede un proceso de isomerización. Ya vimos, entonces actuaría una isomerasa en la cual esta glucosa 1,6-fosfato transfiere su fosfato que está en el carbono 1 al carbono 6. ¿Y para qué hace esto? Hace esto para que ya esta glucosa 6-fosfato pueda continuar con el ciclo del piruvato. Porque si se mantiene como glucosa 1-fosfato, no puede continuar con el ciclo del piruvato y por ende no estaría realizando la función de la glucosa, que en este caso es obtener energía. Listo, llegamos a la glucosa 6-fosfato. Como recuerden que entonces el primer paso, que es irreversible, como pudimos ver en la flechita que tiene un solo sentido, va a ser de la glucosa a la glucosa 6P. Significa 6-fosfato. Primer paso irreversible. Pilas con eso. Luego vemos que este paso de aquí tiene doble dirección de sentido. Significa que entonces el proceso se puede hacer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, para que me entiendan mejor. Y vemos que la siguiente molécula que se va a formar se llama fructosa 6-fosfato. ¿Qué tiene de característica esta molécula? Como ustedes pueden ver, tiene la misma estructura que la glucosa 6-fosfato. La misma y la misma estructura. ¿Y en qué diferencia? ¿Qué se diferencia esta glucosa? Pues principalmente en estos dos principales carbonos de aquí. Ven aquí y ven aquí. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, cambiaron de orden. El oxígeno que estaba en el carbono primario se fue al carbono secundario. Y el OH que estaba en el carbono secundario pasó a formar parte del carbono primario. Pero como están ahí mismo, o sea, no se alteró la molécula en sí, tenemos la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno, la misma cantidad de fósforo, la cantidad de carbono. ¿Cómo se llama este proceso? Escriban en el chat. Solo quiero que escriban. Participe para participar. ¿Cómo se llama este proceso? En el cual no se perdió nada, pero solo cambió de lugar algunos elementos. Déjenme ver el chat. Ajá, isomerización. Isomerización. Ese es el proceso que estamos viendo aquí. Como les decía, el proceso de isomerización significa que la molécula sigue pesando lo mismo. Tiene la misma cantidad de moléculas de tanto de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y de fósforo, pero cambió la configuración, es decir, el orden de estos. Y entonces, analizando este nombre, vamos a analizar el nombre. Isomerasa. Sería, ¿no es cierto? Porque como ya estamos viendo, solo cambió algunos elementos el lugar donde se encontraba.
Entonces tenemos que esto se va a llamar principalmente una isomerasa. Listo, tenemos el apellido de la enzima. Y ahora preguntémonos, ¿qué se isomerizó? Ah, es que se isomerizó la glucosa, ¿ya? Aquí tenemos que esto se llama fosfoexosisomerasa. ¿Por qué exosa? Exosa porque la glucosa y la fructosa son de 6 carbonos y cuando están constituidos de 6 carbonos reciben este nombre de exosa. Si tuvieran 7, heptosas. Si tuvieran 5, pentosas. Así. Fosfoexosa isomerasa, ¿ya? Otros libros en los que ustedes estén leyendo, por ejemplo, en Roscoe, en otros libros o algunos docentes, le van a llamar también a esta enzima fosfoglucoisomerasa. ¿Por qué fosfoglucoisomerasa? Porque ¿quién se isomerizó? Si se hacen esa pregunta, ¿quién se isomerizó? Ah, la glucosa 6-fosfato. Entonces no le pones el 6, ¿no? Tú solo le pones fosfoglucoisomerasa, ¿ya? Entonces ella con ese nombre dices, ah, entonces la glucosa fosfato se está isomerizando en cierta otra molécula. ¿Y cuál es la otra molécula que se isomerizó? La fructosa 6-fosfato, ¿ya? Listo, estamos en el tercer paso. La fructosa 6-fosfato, para llegar a formar esta de aquí que dice aquí clarito, fructosa 1,6 bifosfato, quiere decir que ganó otro fósforo. Y este proceso de ganar otro fósforo, como ustedes pueden ver, también se da por una reacción. Y en esta reacción, como ustedes también lo están observando, es en doble sentido, ¿ya? Les digo, las partes de abajo de las reacciones no las tomen en cuenta el día de hoy, porque eso es para volver de piruvato a glucosa. Y ahorita nos estamos yendo de glucosa a piruvato, ¿ya? Entonces, en esta reacción de aquí, vemos que también hay un ATP. Es decir, este ATP de aquí se fue a un ATP, un ADP, y sucedió lo mismo que sucedió en el paso 1. Vino acá. ¿Sí vieron? Como está actuando un ATP, ¿cómo se llama? Y está, mejor dicho, transfiriéndose un grupo, un fósforo del ATP, ¿cómo se llamaría el apellido de la enzima? También respondan en el chat. Bien. Rishis, Tamara, ¿estás bien? ¿Los demás? Están dormidos, amigos. Es las 12, vean. ¿Cómo se llamaría? Solo una me está respondiendo. Chicas, amiguitos, los demás. Ya, sinasas, ¿no es cierto? Porque está transfiriendo algo de un ATP, en este caso un fósforo. Entonces, este fósforo, al ser transferido, entonces la enzima ya tiene su apellido, que sería sinasa, ¿ya? Y ahora la pregunta del millón que siempre se deben hacer es también la misma. ¿Qué molécula en sí se pasó de ser esto a lo otro? En este caso, como nosotros estamos viendo, la molécula que se fosforiló, es decir, ¿qué molécula se fosforiló gracias al ATP? Va a ser esta de aquí, la fructosa 6-fosfato. Como les decía, que no le tomen en cuenta en esta de aquí el número, vas a llevar el nombre de fosfo por el fósforo que tiene la fructosa, fosfo, fructo por fructosa mismo, sinas. ¿Qué quiere decir este? Nombre es fosfofructo. Sinas. ¿Qué les explica esto? Ah, que la fosfofructosinasa quizá hizo que la fructosa 6-fosfato gane un grupo de fósforo y posiblemente, como nos dice sinasa, quiere decir que este fósforo vino del ATP. ¿Ya? Listo, hasta aquí. Estamos en el cuarto paso. ¿Entendido hasta aquí, muchachos? Estos procesos voy a ir despacito para que les entiendan porque son importantes, ¿ya? Listo, de aquí. Y otra característica, como les decía, dentro de todos estos procesos existían enzimas que les llamábamos enzimas alostéricas. Vamos ahí, déjenme ver el chat. Participantes. Aileen Proaño, porfa, activa tu micrófono y dime qué era una enzima alostérica. ¿Estás ahí? Confirme. Está. Tienen que participar también, por favor. Anaí. Anaí. No, si estás, ¿no? Activo el micrófono. Anaí, ¿qué era una enzima alostérica? Tampoco está. Ya, muy bien, ya están poniendo en el chat.
era aquella enzima encargada de regular un proceso metabólico. Y ojo con esto, la enzima alostérica encargada de regular esta glucólisis de Ender-Mayer-Hope va a ser esta de aquí, la fosfofructosinasa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo les pregunte en una cierta prueba la próxima clase, les diga cuál es la primera enzima alostérica de la glucólisis de Ender-Mayer-Hope, va a ser la fosfofructosinasa. Esta va a regular todo este proceso, ¿ya? Ojo que también va a ser, de acá va a ser la exocinasa, pero eso solo es dentro del hígado, pero entonces por eso no se la toma en cuenta dentro de todo el proceso del Mayer-Hub. Entonces la más principal va a ser la fosfofructosinasa. Y si les pregunto igual, la fosfofructosinasa, ¿en qué proceso participa? Y ustedes tendrían que colocarme la conversión de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 difosfato. ¿Ya? Pilas con eso. Ahora, hasta aquí tenemos que principalmente las moléculas que estábamos viendo tienen 6 carbonos, ¿no es cierto? Solo tuvieron isomerizaciones y eso para hacer de glucosa a fructosa, pero siguen teniendo 6 carbonos. Desde aquí en adelante va a existir una enzima que tiene un nombre propio, ¿ya? En sí va a ser una que les va a dividir. ¿Cómo se llamaban las enzimas que dividían, o sea, las rompían, hacían como que rupturas sin la utilización de agua? Coloquen en el chat. Aquí estoy. Qué maldita que eres. Liasas, muy bien, las liasas. Las liasas hacían este proceso sin la utilización de moléculas de agua. Y aquí va a haber una liasa, pero con un nombre propio. ¿Ya? Entonces este nombre propio sí se lo deben aprender. Son una de las enzimas que les decía que tienen nombre propio y se los deben aprender. Entonces esta es la aldolasa. ¿Qué va a hacer la aldolasa? La aldolasa lo que va a hacer es destruir esto. La fructosa 1,6 fosfato la va a dividir en dos moléculas, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos moléculas? Y como ustedes pueden ver, son procesos irreversibles, es decir, que ambos pueden volver a formar, unirse de nuevo estas dos moléculas y formar de nuevo la fructosa 1,6 difosfato. Pues estas moléculas van a ser el fosfato de dihidroxiacetona o dihidroxiacetona fosfato, cualquiera de los dos nombres están bien, y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ya? Estoy sin cámara, confirmen eso. Sí me están viendo todos, ¿no? ¿Sí? Ya, porque me están diciendo que no me ven. Anaí, ¿no me ves? Sí te veo. Ya. Cállate, Chris. No me ven, en serio. Ya nada. Bueno, no importa que no me vean porque igual ya estamos. Qué raro, amigos. No me están viendo. En HD. Lo siento, lo siento. Ya, 1800 lo que nada entiendo. Ya. Bueno, si no, no, ahorita no necesito que me vean igual, solo necesito que sigan viendo la pantalla. Aunque cuando no vean la pantalla, ahí sí me dicen cualquier cosa. Ya, entonces, ¿qué hacemos en esto? ¿Qué hacemos a esto? No sé si estoy con fibra, se sobreentendería, Lucas. Ya, pero no importa. La aldolasa les voy a dividir en estas dos, la dihidroxiacetona fosfato y también sobre el gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona fosfato no participa como dihidroxiacetona fosfato en la conversión a piruvato. En cambio, el gliceraldehído 3-fosfato, este ya continúa directo a lo que es la conversión a piruvato. ¿Ya? Pero no se puede perder este fosfato de dihidroxiacetona o dihidroxiacetona fosfato. Entonces, esta dihidroxiacetona fosfato, analicemos también la estructura de acá. Tiene tres carbonos, un oxígeno, bueno, los oxígenos y los OH. Este, este dihidroxiacetona fosfato, al tener la misma, o sea, la misma cantidad de elementos, va también a sucederle un proceso de isomerización. Y este proceso de isomerización, ella le va a hacer porque dice, hey, yo no me quiero ir, yo sí quiero continuar y volverme piruvato. Entonces, ¿qué dice? No, me voy a convertir en lo que el otro está haciendo. Entonces, esta se va a convertir también en un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato de aquí pasa a formar, o sea, este dihidroxiacetona fosfato pasa a formar este gliceraldehído 3-fosfato.
¿Cómo hace esto? Por medio de una enzima a sí mismo. Si les digo que se mantiene la misma cantidad y todo y solo se cambiaron de lugar, pues va a ser otra vez una isomerasa. Y aquí sí va a recibir un nombre de el grupo que está representando. Por eso es que tenemos como triosa fosfato. ¿Qué significa triosa? Que prácticamente es un carbohidrato de 3 carbonos, triosa. Fosfato, porque ambos grupos, tanto la molécula inicial como ya el producto, tiene un grupo fosfato. Isomerasa, como les digo, porque solo es una molécula que se isomeriza. Listo. Ojo aquí, esto es importante también entenderlo, que ya desde aquí, y como ustedes están viendo esto de aquí, ya no solo estamos hablando de que todo este proceso se realiza por una molécula, sino se realizan ya por dos moléculas, ¿ya? Que no vale lo mismo repetir, sino que todos los procesos, es decir, por ejemplo, aquí que tenemos ATP, significa que ya no se formó un solo ATP, sino dos ATP. ¿Y por qué? Porque, como les digo, este gliceraldehído 3-fosfato ya van a ser dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Claro que todo el proceso que les voy a explicar es de una sola molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Ya, este libro está en Harper, en lo que les mandé a leer. Ahí está este dibujo, este gráfico, perdón. Está en Harper. ¿Ya? Entonces, desde aquí vamos a iniciar con todo este proceso desde el gliceraldehído 3-fosfato hasta llegar a piruvato. Pero acuérdense de que desde aquí se multiplica por 2 todas las reacciones químicas que haya de ganancia o pérdida de energía. Porque después ya no salen los cálculos si no se acuerdan que desde aquí se multiplica por 2. ¿Ya? Porque la molécula de glucosa ya se dividió en 2. ¿Ya? Listo. Entonces este gliceraldehído 3-fosfato va a llegar a formar un difosfoglicerdehído. ¿Qué significa este difosfoglicerdehído? O a su vez también se le conoce como 1,3 difosfoglicerato. ¿Qué quiere decir esto? Que este glicerato 3-fosfato ganó un fósforo más. Y este fósforo se fue al carbono 1. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Aquí pues principalmente va a suceder que el fósforo que está obteniéndose va a venir de un grupo químico, en este caso es de acá, tenemos un ácido fosfórico, y este grupo químico, este ácido fosfórico, le va a dar un fósforo a lo que es esta molécula. No le está dando el ATP, como ustedes pueden mostrar aquí, o aquí ven algún ATP. No, ¿verdad? Entonces no le está dando un ATP. Pilas con eso. Y estamos viendo esta molécula de aquí, que se llaman coenzimas. Y una de las principales va a ser este del NAD, ¿ya? Y este NAD también lo que va a hacer es, dice a esta molécula, necesitas un fósforo, ¿no es cierto? Ya, ¿sabes qué? Entonces yo me voy a llevar un hidrógeno tuyo para que en lugar de ese hidrógeno se quede ese fósforo que te va a dar que te va a dar el ácido fosfórico, ¿ya? Entonces este NAD se lleva y se roba, por así decirlo, un hidrógeno y sale como NAD reducido. ¿Qué significa esto de NAD reducido? Que cogió un hidrógeno y por lo cual ya perdió un enlace para poderse unir. Y eso se llama reducción, ¿ya? Y entonces al unirse a esto y al meter un fósforo acá, está participando una enzima, ¿ya? Y esta enzima que está participando, siempre que haya un proceso de reducción, o es decir, de ganancia o pérdida de hidrógenos, siempre va a ser la de mayor importancia dentro del proceso metabólico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si se perdió hidrógenos, ¿cómo se llamaría el apellido de la enzima? Vamos ahí, al chat. Muy bien, sigan. Apagué, pero dicen que apagué. Deshidrogenasa. Muy bien, se va a llamar deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces esta enzima se va a llamar deshidrogenasa porque estás perdiendo electrones. Diré hidrógeno. Y ahora la pregunta va a ser la siguiente. ¿Quién se deshidrogenizó? Perdón, esas dislexias que se tienen a veces. ¿Quién se deshidrogenizó? ¿Ya? Y si la pregunta dice, se deshidrogenizó lo que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Esto estuvo sucediendo, en esta molécula sucedió todo este proceso metabólico. Entonces, ¿cuál será el nombre de esta molécula? Pues el nombre que teníamos acá arriba. Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Así de fácil. Es decir, tienen que analizarle qué sucedió y ya les sale el nombre de la enzima
solo analizando ese proceso. Entonces aquí participó esta enzima para sobre todo quitar el hidrógeno y meter el fósforo de este componente orgánico. ¿Ya? Listo, tenemos difosfoglicerato o 1,3 difosfoglicerato. Este 1,3 difosfoglicerato lo que vas a querer hacer es ahorita vuelta perder un fósforo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, hey, estoy demasiado cargado de energía, ¿sabes qué? Quiero que se lleven un fósforo para continuar con mi proceso para poder llegar rápido a piruvato. Entonces, como quiere perder este fósforo, lo que va a hacer este también es otra vez llamar a una molécula. Pero ya no va a llamar a un ATP, porque este ATP ya está saturado, es decir, ya tiene los 3 fósforos que le componen. Pero tenemos otras moléculas que les decía que igual, como ya vimos arriba, quedaban, como el ADP. Entonces, este ADP dice, ¿sabes qué? Yo necesito ese fósforo para volverme ATP y tener más energía para cuando el cuerpo lo necesite. Ah, muy bien, entonces, este ATP de aquí, este ADP, toma un fósforo del 1,3 difosfoglicerato, específicamente el del carbono 1, y sale. Pero ya no sale como ADP, sino sale como ATP. ¿Ya? Entonces, vamos al mismo nombre. Solo sucedió este proceso así de fácil. Vamos al mismo nombre. ¿Qué sucedió? ¿Qué enzimas participaron? Si dices que si hubo una transferencia de un grupo fosfato a una molécula de energía, en este caso familia del ATP, tendrá que tener el apellido sinasa, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí la sinasa. Igual tenemos que preguntarnos, ¿quién dio el grupo de energía? O en este caso, ¿quién dio el fósforo? Ah, dio el difosfoglicerato. Entonces, ¿cómo se va a llamar en sí la molécula, enzima? En este caso, el nombre, porque ya el apellido ya lo tenemos que es sinasa, fosfoglicerato sinasa. ¿Por qué? Porque como les digo, el difosfoglicerato, se puede decir difosfoglicerato sinasa, pero le dejas como fosfoglicerato sinasa y está bien. El fosfoglicerato sinasa tienes que acordarte que hizo de transferir un grupo fosfato del 1,3 difosfoglicerato hacia el ATP para que ya solo se quede una molécula de fósforo y esta molécula de fósforo llegue a formar el 3-fosfoglicerato. ¿Ya? Tenemos el 3-fosfoglicerato. Ese 3-fosfoglicerato dice, el fósforo no puede estar en un carbono principal. Entonces, este carbono principal, este fósforo lo vamos a transmutar a lo que es el carbono secundario. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el fósforo pasó de aquí, del carbono 1 al carbono 2, que prácticamente estaría cambiando de lugar, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no se llama isomerasa si está cambiando de lugar? Porque como ustedes vieron y les expliqué al principio, las isomerizaciones principalmente también se conocen como en espejo. ¿Qué quiere decir esto de espejo? Que si estaba a la derecha, al otro lado, en la otra molécula, debe estar a la izquierda. En este caso de aquí, como ustedes pueden ver, el fósforo se mantiene en el mismo lado. Como se mantiene en el mismo lado, pero sí se transfirió de un carbono al otro carbono, estas reacciones se conocen como reacciones de mutación, ¿ya? Y aquí en estas reacciones de mutación, es decir, de transferencia de un grupo al otro, pero en el mismo lado, por así decirlo, se les conocen como mutasas, ¿ya? Entonces ya tenemos el apellido, mutasa. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿quién mutó o qué pasó? Ah, es que el fosfoglicerato cambió el fósforo que estaba en el carbono 1 al carbono 2 en el mismo sentido. Ah, entonces, ¿cómo se llamará la enzima? Fosfoglicerato mutasa. ¿Ya? Que explicaría prácticamente este cambio que existe en el radical. ¿Ya? Listo, estamos aquí en el fosfato. Estamos aquí en el 2-fosfoglicerato mutasa. Y este 2-fosfoglicerato tiene que transformarse ya en el fosfoenolpiruvato. ¿Qué significa esto de fosfoenolpiruvato? Que principalmente ya va a ser una molécula que ya, como decir, el aledaño para ya llegar a formar el piruvato. ¿Y qué tiene que suceder en esta reacción de aquí? Tiene que salir agua. Aquí faltó esta molécula de agua que no lo han puesto. Sale agua, ¿ya? Y se explicaría esta molécula de agua si ustedes también analizan y ven el gráfico. Tenemos 1, 2, 3, 4 hidrógenos, con acá, bueno, sin contar el del OH, y acá ya solo tenemos 2 hidrógenos. Entonces ya se perdieron 2 hidrógenos acá, ya tenemos acá. Y contamos los oxígenos. 1, 2, 3, 4 oxígenos, y acá ya solo tenemos 1, 2 y 3. Significa que también salió un oxígeno.
¿Qué se perdió? Se perdió agua. ¿Cómo se llaman las enzimas que hacen prácticamente que hacen que una molécula pierda agua? ¿Ya? Es facilísimo. Escriban en el chat. No. Hidrolasas no son. Las hidrolasas son las que meten agua a las enzimas, mejor dicho, meten aguas a las moléculas y gracias a la fuerza de esta agua, estas moléculas se dividen. Aquí no está pasando eso. Aquí está pasando que el agua está abandonando la molécula. Deshidrogenasa no, porque no estás perdiendo hidrógeno. Vamos. El primero que adivine un 10 extra. Óxido reductasas no. Deshidroxigenasas no, amiguitos. Vamos, el que adivine un 10. Vamos, vamos, vamos. No. Vamos, un 10 es. Menos Chris, porque vos sí sabes. Analicemos. ¿Qué está perdiendo la molécula? Está perdiendo agua. Y si está perdiendo agua, si ya aprendimos que si pierde hidrógeno se conoce como deshidrogenasa porque perdió hidrógenos, aquí está perdiendo agua. Entonces, ¿cómo se va a llamar la molécula? Deshidratasas. Porque estás perdiendo agua. Hidratasas. ¿Ya? No hidrolasas, porque las hidrolasas les decía que son, en cambio, las que buscan agua del citoplasma y las meten a las moléculas para que gracias a la acción de esta agua en esta molécula la rompa o la destruya. Aquí no sucede eso, aquí estás perdiendo agua y por eso se llaman deshidratasas. Pero aquí es otra de las moléculas que les decía que no lleva este apellido, sino tiene nombre propio. Y este nombre propio se va a conocer como las enolasas, ¿ya? Entonces aquí tenemos una enolasa que prácticamente es un nombre propio. Y por esto de enolasa, porque existen algunos productos y reacciones químicas, es que se le llama aquí a la fosfoenol piruvato, ¿ya? Por este enol. Pero ya la enzima se llama enolasa. Llegamos al último paso. Y el último paso, como podemos ver aquí, sería la conversión del fosfoenol piruvato a piruvato. Y esto del fosfoenol piruvato al piruvato también se va a dar gracias a que se va a perder este fósforo de aquí. Porque ustedes si notan el fosfoenol piruvato y el piruvato tienen esta diferencia de aquí que está perdiendo este fósforo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Igual, hay otro ATP por ahí libre, un ADP, perdón, por ahí libre, y este ADP libre también dice, ¿sabes qué? Yo te puedo tomar ese fósforo para yo convertirme en ATP. Ah, muy bien, entonces el fósforo al piruvato le dice, ya, muy bien, entonces toma este fósforo y continuemos. Entonces ya cuando te tomas ese fósforo, esta molécula ya pasa a formar este de aquí, que en realidad es el último paso. Y ojo con esto también. Ustedes están viendo que este paso de aquí es también en un solo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el tercer paso de los que ya estábamos viendo que se van a dar en un solo sentido. ¿Ya? Este es el tercero. Aquí teníamos el segundo, ¿se acuerdan? Y el primero era en el primer paso de todito. ¿Ya? Esta enzima de aquí, como les decía, entonces hace que el ADP se convierta en ATP gracias a la toma del de acá. Entonces vamos a preguntarnos a sí mismo. Si tomó un grupo fósforo del fosfoenol piruvato, significa que esta enzima tiene un apellido sinasa por la utilización del ATP. Y ahora te preguntas tú mismo a sí mismo, ¿quién se dio el ATP o qué pasó cuando se dio el ATP? Ah, se convirtió el piruvato, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el nombre sería piruvato. ¿Por qué no fosfoenol piruvato? Porque ya no tienes el fósforo, entonces ya no es como que quedaría fosfoenol piruvato sinasa. No, sino ya en cambio quedaría con el piruvato, con el producto, porque al final quedamos con piruvato y ya perdió el fósforo. Entonces tuvimos un piruvato sinasa. ¿Qué significa esto? Que, es que el fósforo del piruvato se le eliminó este fósforo y se convirtió en piruvato. ¿Ya? Llegamos al último paso, piruvato. Todo esto es Endel-Meyer-Hub. Y como les decía que de Endel-Meyer-Hub, el resultado va a ser siempre 2 ATPs de ganancia y 2 NAT fosforados reducidos, ¿ya? Pilas con estos NAT fosforados reducidos y después vamos a ver los FAT fosforados reducidos porque estos también son ATP. De hecho, estos hay que multiplicar por un número
que ya después les voy a enseñar también. Y al multiplicar por ese número, ya te da qué cantidad de ATP estás obteniendo de estos NAD fosforados, ¿ya? Porque para llegar a ese 32 que les decía de lo que era la glucólisis aerobia, no es que solo se cuentan los ATP, sino también se cuentan los NAD, se cuentan los FATs y los GTP y todo eso que vamos a ver en el ciclo de Krebs. Por eso no les doy aquí, porque en la tablita que hagamos en el ciclo de Krebs vamos a entenderlo de mejor manera. Entonces ya tenemos el piruvato. Y este piruvato de aquí puede tomar las dos vías que les decía. Convertirse en lactato por la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a acá, para llegar al ácido láctico, el piruvato cede sus hidrógenos, ¿ya? Y se convierte en lactato, en ácido láctico. Cuando no hay oxígeno. Y a su vez puede tomar la otra vía, que sería la vía del piruvato a llegar a formar el ciclo de Krebs y así obtener los 32 ATPs. Vamos a continuar. La vía del piruvato al lactato en realidad es glucólisis anaerobia y solo tendrías de ganancia 2 ATPs y ya no sucedió más y ahí se murió prácticamente todo. Y el cuerpo no quiere eso por dos razones. Una, que no te da energía y otra es que empiezas a acumular ácido láctico. Y al acumular ácido láctico puede que empiece también a haber desequilibrios en el equilibrio ácido-base de nuestro organismo y por ende puede llegar a producir una acidosis de cuerpo, ¿ya? Pero también esta glucólisis anaerobia es vital en ciertos procesos donde que no se tiene energía, no se tiene la cantidad suficiente de energía, perdón, de oxígeno, pero se necesita energía. Por ejemplo, en los corredores de velocidad de 100 metros, esos que son como balas, en este proceso de correr, lo que utilizan prácticamente es esta glucólisis anaerobia. En el proceso de parto de la relajación uterina, también se empieza a utilizar este proceso de glucólisis anaerobia. ¿Para qué? Porque se necesita energía, pero posiblemente las cantidades de oxígeno no sean las adecuadas y el cuerpo tiende a lanzarse a esto, ¿ya? Hay otros dos más procesos que también. ¿Cómo se regula en sí entonces todo este proceso de la producción de energía? Principalmente por moduladores. ¿Qué quiere decir esto de moduladores? Controladores, ¿ya? Como que, hey, ¿sabes qué? Ya está demasiada glucosa, ya está demasiada energía, ya no produzcas más, ¿ya? Detente ahí. Anda mejor que esta glucosa se vaya y se guarde para cuando necesitemos. O a su vez, otros moduladores que digan, hey, no tengo energía, ve, y quiero, yo qué sé, quiero hacer el proceso de digestión, o hey, quiero caminar, o los músculos digan, hey, necesito energía para poder dividirme o algo, ¿ya? Entonces también estos moduladores dicen, ah, ¿sabes qué? Entonces la glucosa que estábamos teniendo, vamos, que se transforma en ATP. Estos moduladores tenemos de dos tipos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Un modulador positivo es aquel que hace que toda la glucosa se vaya y se transforme en ATP, ¿ya? Entonces, este modulador positivo principalmente es cuando se encuentra ATP bajo o cuando hay demasiado ADP y AMP elevados. ¿Qué quiere decir esto del ADP? Que necesita en realidad, que ya no hay energía porque el ADP no puede generar energía, sino solo ATP, entonces hace que dame para que poderse formar esto. Y la fructosa 2,6 difosfoglicerato, que también es otro regulador de lo que es la obtención de energía. Ya vamos a ver de dónde se obtiene esta fructosa 2,6 difosfoglicerato. Y en cambio negativo significa que ya hay demasiada ATP, entonces regule y ya no produzca más, y por ende el único regulador negativo que tenemos es la cantidad de ATP. Cuando ya está en grandes cantidades de ATP, el proceso se inhibe, ¿ya? Como les decía esto que hablamos de aquí, que se produce 3 ATPs, la vía del lactato 2 ATPs, 32 ATPs, perdón, y 2 ATPs. ¿Qué es esto de aquí? Déjenme ver si salen los... Sí. Esto de aquí se conoce como el ciclo de Luringer-Rappaport. Perdón. Este ciclo de aquí es importantísimo porque es un ciclo que se realiza dentro de los glóbulos rojos. Si ustedes recuerdan, los glóbulos rojos, la función principal de estos es el transporte de oxígeno a las demás células, gracias a la estructura que tienen, a la cantidad de hemoglobina que tienen, y entonces pueden cumplir esta función. En los glóbulos rojos, si ustedes se acuerdan, teníamos esto de aquí, 1,3 difosfoglicerato y 3 fosfoglicerato. ¿Dónde se encontraban estos? Ya en todo lo que era el proceso de lo que era la glucólisis que estábamos viendo en la parte de aquí, ¿de acuerdo? 3 fosfoglicerato, fructosa 6,glicerato, 1,6 difosfoglicerato y todo eso de aquí. Lo teníamos acá en esta parte de acá. Acá
lo tenemos de la misma manera. 3-fosfoglicerato, 1,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Entonces aquí lo que hacen esto es como que se salen del proceso de la formación del piruvato. En los glóbulos rojos se salen aproximadamente el 20% de estos. ¿Ya? Sale el 20% de todo lo que se está formando en los glóbulos rojos para la obtención de ATP. Y al salirse, gracias a una enzima, como ustedes están viendo en la pantalla, la 1,3 difosfoglicerato mutasa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que habíamos visto que hacen las mutasas. El fósforo que estaba en el carbono 1 le mandó al carbono 2. ¿Ya? Entonces solo cambió el fósforo, pero no cambió de lado, entonces no se isomerizó. Entonces esta de aquí lo que hace es llegar a formar esta sustancia de aquí, el 2,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Ojo hasta ahí. ¿Por qué forma este 2,3 difosfoglicerato el glóbulo rojo? Porque este elemento, o dicho, este producto de aquí, es importantísimo dentro de lo que es la fijación de oxígeno que realizan los glóbulos rojos conjuntamente con la hemoglobina. Si no tuviera este 2,3 difosfoglicerato, hubiera un problema gravísimo en lo que es la fijación del oxígeno y por lo cual daría problemas de hipoxia a nivel del organismo. Y es por esto que este 2,3 difosfoglicerato está aumentado en lo que es las zonas de más altura. ¿Por qué está aumentado en las zonas de más altura? Porque acá tenemos más cantidad de glóbulos rojos, más cantidad de hemoglobina, debido a que acá tenemos menos presión de oxígeno que en comparación a las regiones que se encuentran a nivel del mar. Este es importante en ese proceso. Entonces, en 2,3 difosfoglicerato es importante debido a que este ayuda a la fijación de oxígeno. Y aquí se explica por qué es un regulador positivo de lo que es la glucólisis de Endel-Meyerhof. Porque si este también empieza a disminuir, los glóbulos rojos también mandan señales de que necesitan que se empiece a realizar este proceso de la glucólisis de Endel-Meyerhof para tomarse el 20% de ellos y que les ayuden a lo que es la fijación del oxígeno. Luego de que ya realiza este proceso, este de aquí de nuevo regresa por este encima de aquí al 3-fosfoglicerato, ¿ya? Y este 3-fosfoglicerato desde acá, lo único que va a hacer es que un fósforo de aquí se va a ir, se libera un fósforo. Cuando se pierden fósforos y no ha participado ATP ni nada de esto, y no había reacciones de deshidrogenación como vimos anteriormente, estas se conocen como fosfatasas. ¿Qué quiere decir esto? Que el fósforo fue sacado, ¿ya? Entonces te haces la pregunta lo mismo. Ya, listo, el fósforo fue sacado, fosfatasa. ¿Quién perdió el fósforo? Ah, el 2,3 difosfoglicerato. Ah, ¿cómo se llamará la enzima entonces? 2,3 difosfoglicerato fosfatasa o difosfoglicerato fosfatasa. De acuerdo, como te digo, si pones uno los números, eso no es ningún tipo de problema. Y así llegas a formar el 3-fosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato vuelve a hacer este proceso de aquí y todo lo demás, pues de aquí ya no regresa para acá arriba, sino que regresa a la formación del piruvato, porque ya cumplió la función que era la fijación del oxígeno necesario para que los glóbulos rojos cumplan la función vital dentro de nuestro organismo. ¿Ya? Ah, y esto de aquí se da principalmente por la 3-fosfoglicerato-sinasa, que en realidad aquí participaba un ATP y se volvía un ADP. ¿Ya? Déjenme ver. Ya. Acabamos con esto porque ya tengo clases con el otro grupo. Justo con tiempos. Les decía que si el piruvato pasa a lo que era la glucólisis aerobia, es decir, la glucólisis con oxígeno, te iba a realizar este proceso de aquí, principal antes de entrar al ciclo de Krebs, que se iba a conocer como la descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiere decir esto de descarboxilación oxidativa? Como su nombre lo dice, debe perder un carbono y se debe oxidar la molécula o reducir la molécula, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí es un proceso larguísimo donde participan varias enzimas, varias coenzimas, que en realidad no las van a utilizar tanto, que pues solo sí les voy a mencionar, pero este proceso es importantísimo para que el piruvato se convierta en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A inicie con el ciclo de Krebs. Si no hay este proceso de descarboxilación oxidativa, por más que exista oxígeno o la predisposición de ir a la glucólisis anaerobia, es decir, al ciclo de Krebs, no se va a poder realizar. Y es aquí donde radica su importancia. Porque a veces hay fallas en esto de aquí.
que se conoce como el complejo piruvato descarboxilasa. ¿Qué es este complejo? Un complejo, cuando ustedes escuchen o vean, porque a lo largo de también degradación de lípidos, todos se escuchan complejos, son constitutivos de más de una enzima. Principalmente aquí están constituidos por tres enzimas, ¿ya? La piruvato carboxilasa, dihidrolipoil deshidrogenasa, dihidrolipoil, se me acaba de ir el otro nombre. Pero que se acuerden que este complejo está constituido por tres enzimas es muy importante, ¿ya? Dentro de este proceso también va a estar participando lo que es el NAT, para obtener los hidrógenos y así también hacerse NAT reducido. Y como dice su nombre, descarboxilación, debe haber perdido un carbono. Pero este carbono no puede salirse como carbono, ¿ya? O, por ejemplo, como les digo, no se puede liberar tampoco solo como oxígeno o ciertas sustancias, sino que este carbono va a salir unido a dos oxígenos, como pueden ver aquí, y ya no sale como carbono, sino sale como CO2, ¿ya? Sale como CO2. ¿Cuál es el resultado de esto de aquí? Ah, y en un proceso, pues también van a encontrar, gracias a esta sustancia de aquí que se llama acetilcoenzima A, no, perdón, coenzima A. Esta coenzima A se va a unir a este proceso para dar la molécula y formar esta molécula acetilo con un radical de coenzima A, como vemos aquí. Que en realidad esta molécula tiene ya solo dos carbonos. ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de esto de aquí? Mucho ojo con esto. Si ven que tenemos un NAD aquí, pero les había dicho que desde que ya estábamos acá arriba, donde que se dividieron en tres, todo hasta acabar ciclo, hasta acabar toda la vuelta del ciclo de Krebs, era de ser el doble. Entonces, por ende, si estamos diciendo del doble, de cada molécula de glucosa, gracias a la descarboxilación oxidativa, se va a obtener lo que son dos NAT reducidos y dos acetilcoenzimas, ¿ya? Dos NAT reducidos y dos acetilcoenzimas. Entonces, ¿qué es importante dentro de esto también entender? Es que, como les decía, sigamos tomando en cuenta todos los NAT reducidos que salgan, después todos los FAT reducidos, porque para llegar a esos 32 ATPs de que tanto les estoy hablando, se necesita hacer cálculos de todos estos productos que están saliendo. Y estos dos acetilcoenzima A son importantes también, acordate que son dos, porque cada vuelta que realiza el ciclo de Krebs lo realiza cada molécula de acetilcoenzima A. Y por cada vuelta que realiza el ciclo de Krebs que ya vamos a ver en la próxima clase, vamos a obtener 10 ATPs. Entonces, si tú solo sumas 10 ATPs, no estarías sacando los 32, sino vas a sacar 22, por ejemplo. Pero ya te recuerdas que siempre te dije que tiene que ser el doble desde este paso de la división en ya dos moléculas en dos triosas. Entonces ya no serían 2 ATPs del ciclo de Krebs cada glucosa, sino 20 ATPs, porque se dividió en dos. ¿Ya? Y como les digo, este es un proceso larguísimo que en realidad, solo para que lo vean, es esto de aquí. ¿Sí? Que ingresa un FAT, que este no sé qué, que el PPT, que en fin, participan varias coenzimas y todo, lo hacen y que de aquí el producto final va a ser este NAT reducido de aquí y este NAT de acá que forma también acetilcoenzima A y ya. Este proceso es el proceso bioquímico. No hace falta que se aprendan, les juro. Ya, no hace falta que se aprendan, más solo que se acuerden de que el producto final de la descarboxilación oxidativa de una molécula de glucosa va a ser siempre 2 ATPs y 2 NAT reducidos. ¿Ya? Y esto de aquí, pues del ciclo de Krebs, lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase iniciaremos con todo, lo acabaremos full rápido el ciclo de Krebs. Por favor, vendrán leyendo lo que es en sí solo entendiendo el ciclo de Krebs, porque como vieron, la glucosa la analizamos así, por qué sucede cada una de las cosas. El ciclo de Krebs también se lo van a analizar de esa manera. Y de ahí iniciaremos con descompensaciones y diabetes, así que también vendrán leyendo un poco lo que les había mandado en los PDFs. Ahora, muchachos, les dejo los 5 minutos ahorita, es para hacer preguntas que tengan referente a la clase. Así que, porfa, si no participan es como si no hubieran venido a clases, no mentira. Pero, porfa, hagan preguntas. El ciclo de Krebs ya les digo, les iba a dar la introducción, pero ya no tengo tiempo. Entonces, eso lo vemos la próxima clase. Preguntas, inquietudes. Estamos 53, faltaron 7 personas, si estoy mal. O 8 personas. Preguntas. No se queden callados. Cállate, Joel. ¿Todo claro? ¿Entendieron glucólisis? Verán que es importante para entender después por qué la glucosa. Bueno. Ya, te explico despuesito eso, entonces en la próxima clase lo tomo como al inicio, ¿ya?
Eh, cállate, Cristina. Sí, Wendy, ya te explico la próxima clase eso también. Entonces ya, ya vendrás aprendiendo el rap del ciclo de Cliff. De hecho, ese es el rap más completo. Si sabes cantar este rap, ya te acuerdas todo. Ya, eso muchachos, muchas gracias por haberme atendido. La clase va a quedar también grabada. Y de hecho, hoy día teníamos que jugar y todo como hago con los demás cursos, pero por cuestiones de tiempo y organización no pude hacerlo. Y haríamos la próxima clase el juego y también la próxima clase de introducción. ¿Ya? Y porfa, para la próxima clase descargaránse Kahoot, que ya les había dicho en el PDF que se lo descarguen, y vendrán leyendo un poco del ciclo de Krebs y un poco de diabetes. Y aquí lo explicaremos de mejor manera, ¿ya? ¿Y qué más? Eso y ya. Ah, y la clase quedó grabada, así que si es que alguien quiere volver a repetir la clase, el fin de semana lo subiremos a YouTube y lo podrán ver. Yo compartiré los links en caso que así lo necesiten, ¿ya? Sí, será subido a YouTube, tranquilos. Ya, entonces eso muchachos, muchas gracias y ya podemos retirarnos.